Comenzamos en oración. Padre Celestial, te imploramos, Señor, tu auxilio para este tiempo. Rogamos tu favor para que nuestros corazones, mente, todo nuestro ser esté con disposición de exponerse a tu palabra, creer en ella y actuar por ella. Te imploramos que nos auxilies y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar hoy el estudio del capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres, de 1689, nuestra Confesión de Fe. Y vamos a comenzar preguntando sobre el capítulo anterior, antes de introducirnos ya en el tema del capítulo que nos va a ocupar hoy. ¿Quién pudiera resumir brevemente los temas que enseñan los 3 párrafos del capítulo 13? Es mucho pedirles eso. Bien, el primer párrafo, les recuerdo, trata sobre la descripción de la santificación. Describe la santificación inicial y la santificación progresiva. El segundo párrafo habla sobre la lucha contra el pecado en la santificación progresiva. Y el tercer párrafo, ¿te acuerdas, Alejandro? Habla sobre el carácter progresivo de la santificación, o sea que va en aumento en el creyente. O sea, el progreso necesario de la santificación. Tiene que haber un progreso necesariamente en la santificación. Si no existe eso, pues entonces no ha habido una verdadera santificación. Por lo tanto, inicial, no, en otras palabras, no ha habido conversión. Ahora, ¿cómo se podían defender las doctrinas enseñadas en este capítulo con las Escrituras? En otras palabras, ¿qué textos de las Escrituras, de manera general, nos hablan sin necesidad de que me digan exactamente el versículo, pero qué textos de las Escrituras nos hablan sobre si nosotros tenemos que defender la doctrina de la santificación, ¿a qué texto de la Escritura iríamos? Gálatas 5, que habla de la guerra entre la carne y el espíritu. Sí, seguro. Romanos 7, que habla también de la lucha del creyente contra el pecado. Entre Romanos 7 y Romanos 6, también, que nos habla de que no se puede estar en pecado habiendo nacido de nuevo, estando en Cristo, de cómo vamos a estar nuevamente en pecado. ¿Sí? Y recuerden los primeros versos de 1 a los Corintios, 2 a los Corintios, de Efesios, de Filipenses, todo se le llama, a los creyentes se les llama santos. Y en el caso de 1 a los Corintios, los primeros versos dice a los santificados llamados a ser santos, hablando de ambas etapas de la santificación. Y a ello lo podemos añadir Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Recuerden, ¿qué dice ese texto? Que el Hijo de Dios no permanece en el pecado, no vive en el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Bien, hablemos, ya adentrándonos en el capítulo 14, hablemos del lugar que ocupa este capítulo 14, en la confesión como tal. No es solamente decir que va después del 13 y antes del 15, no estamos hablando de eso. El asunto es que algunos discrepan, no estando de acuerdo, por supuesto, con la posición que tiene este capítulo. Pues según ellos, o sea, algunos que discrepan, todos los capítulos que resumen la doctrina de la salvación deberían estar según el ordo salutis, en otras palabras, el orden de la salvación. Los que discrepan sobre la posición que tiene este capítulo dentro de la confesión, ellos aluden a que si la confesión tuviera en cuenta, si fuera una confesión reformada y ortodoxa, debería tener en cuenta el orden de la salvación para ubicar sus capítulos. El asunto, y eso tiene en cierta manera, tiene sentido, ¿no? Pero solo debemos nosotros, en este caso, aclarar que los autores de la confesión nunca pretendieron agrupar o posicionar los capítulos siguiendo el orden de la salvación o el ordo salutis, palabra en latín, sino que estos más bien están
siguiendo otro esquema. O sea, cuando los autores de la Confesión de Fe agruparon los capítulos y le dieron un orden, ellos están queriendo seguir otro esquema del cual ya hemos hablado, lo hemos citado brevemente, pero que vamos a refrescar a continuación. A ver, según el pastor y excelente estudioso de los bautistas particulares, en especial en lo referente a la Confesión de Fe de Londres, llamado James Branningham, la mejor manera de agrupar los capítulos, o el bosquejo correcto de estudiar la Confesión de Fe, y en este caso el capítulo que nos ocupa, pero vamos a hacer mención de los capítulos anteriores hasta este capítulo, es el siguiente. Yo les voy a dar un bosquejo que según los estudios que ha hecho Branningham, es el bosquejo que debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar la Confesión. Primero, los primeros 6 capítulos de la Confesión son los principios primarios. Ellos le llamaban, los autores de la Confesión le llamaban principios primarios. Ahora, en la unidad 2, que está comprendido este capítulo, se agrupan desde el capítulo 7 hasta el capítulo 20, y a esta unidad ellos le llaman el pacto. Y lo que sigue, y por la unidad que sigue, en este caso es la vida centrada en Dios, que empieza desde la libertad, y bueno, que habla tanto el tema de la libertad y los límites, compuesta por los capítulos desde el 21 hasta el 30, y finalmente, por supuesto, bueno, los capítulos que quedan, que se agrupan bajo el título El siglo venidero. Ahora, Alejandro ponía aquí ya el PowerPoint antes de este área. Aquí ven un esquema de a partir de ahí los principios primarios, los primeros 6 capítulos. Bueno, la escritura, la doctrina de Dios, en el caso de la doctrina de Dios, la doctrina de la naturaleza de Dios y el decreto de Dios, y la creación, pero dentro de la creación no solo el capítulo de la creación, que es el 4, sino también de la divina providencia del pecado, o del hombre, de que la caída del hombre, el pecado y su castigo. Todo eso comprende la creación, y todos estos capítulos comprenden los principios primarios. Ahora, van a ver que desde el capítulo 7 hasta el 20, todos están bajo una misma unidad, y esa unidad se le llama el pacto. Comenzando definiendo el pacto en el capítulo 7, después quién es el siervo de ese pacto o el mediador de ese pacto, y el cual es Cristo, y nosotros recordamos que el capítulo 8 trata sobre este tema. El marco pactual, o sea, en qué contexto está el hombre que es salvado en ese pacto, y nosotros vemos que en el capítulo 9, que es sobre el libre albedrío, se habla de la voluntad del hombre antes, o cuando fue creado, antes de la caída. Después de la caída, cómo era la voluntad del hombre, que necesitaba de gracia pactual, cuando es renovado. En este caso, uno de los párrafos de este capítulo habla ya del hombre regenerado, y que puede ejercer ya las gracias que se les concede, y luego cuando es perfeccionado o cuando es glorificado. Eso habla del contexto de quien es salvado en el pacto. Pasando a esa diapositiva, vamos a ver que después vienen las bendiciones pactuales, y que comprenden los capítulos desde el 10 hasta el 13. Ahora, ¿qué bendiciones pactuales? Las bendiciones pactuales que son los actos que son solo de Dios. Las bendiciones pactuales que Dios les da al hombre en ese pacto. Fíjense, el llamamiento eficaz. ¿Quién es el autor del llamamiento eficaz? Dios. Dios es el autor. Entonces estas son obras de Dios, bendiciones que Dios les da. Todas son bendiciones que Dios da, que Dios concede, pero las primeras, o sea, estos primeros 4 capítulos de este bloque tratan sobre aquellos que provienen y que son absolutamente de Dios. La justificación, ¿quién es el autor? Dios es el que justifica, y solo Él puede justificar. El hombre no es totalmente pasivo en esto. La adopción también, Dios es el que adopta, y el hombre es totalmente pasivo en esto. Y la santificación también es Dios quien la otorga. Ahora, en este caso podemos decir que la santificación un poco comprende
está dentro de este bloque y un poco arriba. Por eso es la última parte de las bendiciones pactuales de los actos de Dios. Porque nosotros sabemos que en la santificación progresiva el hombre es capacitado para actuar y tiene que hacer algunas cosas también. El hombre que evidentemente ha tenido estas gracias. Y luego vemos las gracias pactuales, pero en este caso, miren cómo se le llama, no bendiciones pactuales, sino gracias pactuales, porque son cosas que el hombre es capacitado para hacer, se les da, se les concede que hagan estas cosas. Y en este caso se le concede fe, se le concede arrepentimiento, se le concede buenas obras, se le concede que perseveren y se le concede seguridad. Pero estas cosas que se les concede, aunque son ciertas y son concedidas por Dios, también es cierto que son ejecutadas por el hombre. O sea, aunque se le conceda la fe al hombre, el hombre es el que tiene fe. Aunque se le conceda el arrepentimiento, es el hombre que se arrepiente. ¿Entienden esto? Entonces por eso vamos a ver que dónde está ubicado dentro de toda la confesión, o dentro del bosquejo de la confesión, el capítulo que nos ocupa hoy, el capítulo de la fe salvadora. Ahora, que estamos ubicados, ¿verdad?, sobre el lugar que ocupa este capítulo dentro de la confesión, vamos a proseguir a definir qué es la fe en sí misma. ¿Qué es la fe en sí misma? Y esto porque hay palabras que todos admiten tener el significado correcto de ella, ¿no? Como es el caso de la fe. Mucha gente sabe, tú le preguntas qué cosa es fe y te saben decir qué cosa es fe, o por lo menos piensan que saben qué cosa es la fe. Sin embargo, cuando se expresan o se refieren a la misma, vamos a notar muchas veces los crasos errores que se cometen. Y uno da por hecho que sí, se sabe qué cosa es fe, pero realmente muchas veces encontramos que no se sabe qué cosa es la fe realmente. Aunque mediante el estudio de este capítulo llegaremos a un concepto completo, ¿verdad? Solo por el momento vamos a introducirnos en el concepto de la palabra fe, pero la palabra fe en la Biblia, en este caso. Voy a, de manera breve, leerles el concepto de un diccionario teológico sobre la palabra fe en las Escrituras. Y este diccionario nos dice así: fe es un sustantivo correspondiente al verbo creer y que en el hebreo corresponde a emin. Emin es la forma verbal de amán. Es la forma verbal de amán. Y en el idioma griego, la palabra pisteo, ustedes yo supongo que la han oído ya, ¿no? Ahora, la última es una palabra clave en el Nuevo Testamento. Pisteo es una palabra clave en el Nuevo Testamento, siendo el término regularmente usado, dice este autor, para referirse a la múltiple relación a la que el Evangelio llama al hombre, es decir, fe en Dios a través de Cristo. Ahora, denota también un sentido de autorrenuncia. Miren todo lo que implica la palabra fe. Denota un sentido de autorrenuncia, dependencia confiada en Dios. Fíjense cómo la fe bíblicamente definida está hablando de renunciar a uno mismo y depender confiadamente en Dios. La actitud del corazón, sigue diciendo este autor, en que la confianza en la vida es la expresión natural. Sigue diciendo el diccionario, es evidentemente el sentido en que los escritores apostólicos citan el texto de Romanos 1:17, recuerden, justo por la fe vivirá, también en 3:11 y Hebreos 10:38, ambos, todos esos textos hablan de la declaración de que el justo vivirá por la fe. Ahora, en el sentido tanto pistis como pisteo, que son verbo y sustantivo de la misma palabra, tienen en el Nuevo Testamento, donde las dos palabras se usan prácticamente como términos técnicos para expresar el pensamiento complejo de una exclusiva dependencia en la mediación del Hijo. Fíjense, exclusiva dependencia en la mediación del Hijo como única seguridad de la misericordia del Padre. O sea, uno confía en la mediación, la fe es la fe que confía en la mediación del Hijo como el único favor, como lo único que he recibido como favor de parte del Padre a favor de nosotros. Ahora, la naturaleza de la fe termina así
hablando este diccionario de este concepto, que la naturaleza de la fe, según el Nuevo Testamento, es vivir por la verdad que se recibe. Vivir por la verdad que se recibe, la fe que descansa en las promesas de Dios. Agradece por la gracia de Dios que obra para su gloria. Fíjense, la fe está enfocada en Dios, descansa en las promesas de Dios y agradece que la gracia de Dios obra para gloria de Dios y para bien del que tiene esa fe. Bien, entonces, habiendo visto este concepto, nosotros podemos decir que también podemos mirar algún concepto que la Biblia tiene y que muchos usan muy mal. Hay un concepto que la Biblia tiene y muchos usan mal. Y digo que es un concepto porque realmente es un concepto, de fe en este caso. Pero algunos toman esa parte del concepto porque es un concepto no completo en un verso. Y ustedes van a saber muy bien de lo que les estoy diciendo cuando les cite el versículo. Y es Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vemos este verso y hay muchos que tú les preguntarías, incluso muchos evangélicos, que tú les preguntas hoy, ¿qué es la fe? Y si se sabe en este versículo te van a decir, la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y ahí te dieron un concepto de fe, su concepto de fe. Pero parado encima de este concepto de fe, ustedes saben cuántas barbaridades hoy se han edificado. Tomando como plataforma este versículo, hay muchos que han construido edificios de errores. Imagínense que si la fe es solo esto, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ya si yo me imagino algo y yo tengo una convicción plena de que va a suceder, pues va a suceder, porque yo tengo fe. Y en ese sentido vas a encontrar a mucha gente que te dice, mira, tú tienes cáncer, pero no te vas a morir, ten fe. Y yo le preguntaría, bueno, ¿tengo fe en qué? ¿En qué tengo fe? No, ten la certeza de que no te vas a morir, la convicción de que no va a pasar eso. Eso es fe. No, estamos equivocados si pensamos de esa manera, porque eso no es lo que dice. El texto sí dice eso, solo que dice eso en un contexto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros no podemos pensar que solo porque nosotros tengamos una convicción firme de que algo no va a pasar o que sí va a pasar, eso va a ocurrir, porque entonces todo en el universo ocurriría por nuestras convicciones y no porque Dios lo ha determinado. Nosotros, si le añadimos a eso que Dios ha dicho algo, y si Dios ha dicho algo, eso va a suceder, nosotros podemos tener la certeza, aunque no lo estemos viendo, como por ejemplo nosotros sabemos que Jesús va a aparecer por segunda vez. Pero ¿por qué yo sí puedo tener la certeza de lo que espero? Va a aparecer por segunda vez y la convicción de que yo no veo, aunque no lo vea, que va a ocurrir, porque Dios lo ha dicho. Y si nosotros seguimos leyendo este capítulo, vamos a ver que allí se van a sumar muchas evidencias que completan el concepto de fe en el capítulo 11 completo, donde se nos dice que, bueno, que ahí estuvo, como por ejemplo Noé construyendo un arca cuando aún no estaba lloviendo, cuando no había llovido sobre la tierra, pero él le construyó, ¿por qué? Dios le dijo que construyera un arca porque iba a llover, iba a destruir al mundo con un diluvio. Entonces, ¿tuvo Noé la certeza de lo que se esperaba, la convicción de lo que no se veía? Sí, pero basado en una palabra que Dios le había dicho. Entonces, retomando el ejemplo del cáncer, si tú tienes cáncer y Dios no te ha dicho si te vas a morir o no de eso, pues tú no sabes. Yo recuerdo muchas veces al apóstol Pablo decir, si Dios quiere. Como por ejemplo, recuerdo el domingo pasado, tuvimos en la predicación cuando Pablo está saliendo de la escena. Pablo saliendo de la escena, recuerden que fue a Efesios y predicó momentáneamente en Efeso algún día en la sinagoga y los judíos de Éfeso le dijeron, quédate con nosotros. Y él dijo, no, yo me voy y volveré a vosotros si Dios quiere. O sea, él no dijo, yo confíen plenamente y declaren que yo voy a virar. Tengan fe, yo voy a virar.
No, les digo, si Dios quiere, yo voy a virar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo diría que este versículo, aunque es una parte del concepto de fe, habla de certeza, de convicción, y realmente la fe es certeza y convicción de lo que Dios nos ha dicho, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha prometido en Cristo. Pero también nosotros deberíamos decir, de manera más concreta, que si hay un concepto de fe aquí, lo hay en todo el capítulo, no solo en ese versículo, aunque ese versículo comprende una gran parte de ese concepto, pero si queremos tener un concepto correcto y bien definido de fe, tenemos que buscarlo en todas las escrituras, no solo en un capítulo de las escrituras, como bien hizo el diccionario teológico que leíamos al comienzo. Bien, del concepto anterior y de los errores que se oyen y ven a menudo en relación a la fe, se desprende el estudio de este capítulo, el cual seguro nos va a ayudar a salir de muchas interrogantes, y comenzaremos por estas interrogantes que cubrirán en el primer párrafo, donde vamos a ver, en primer lugar, si la fe es algo intrínseco en el hombre, por la cual él mismo se salva o no, si es algo con el cual él viene, un paquete que él ya tiene de nacimiento, o sea, si la fe es algo natural que nosotros tenemos y viene con cada ser humano, o es algo que recibimos de Dios solo los elegidos. Veremos eso. También vamos a ver si es algo que recibimos, ¿cómo lo recibimos? Si es algo que lo recibimos, bueno, ¿cómo recibimos esa fe? Ahora, si la fe se recibe por algún medio, entonces seguramente vamos a necesitar constantemente de esa fe. Y la fe debe o de crecer o aumentar. Y nosotros hemos oído hablar mucho de eso, de que mengua la fe, de que ya no son los actos del principio como ahora, como los del principio, y en algunas ocasiones algunos ya no tienen fe. ¿Y qué pasa con esos que no tienen fe? La fe debe aumentar. ¿Por qué medios aumenta la fe? Bien, vamos a ver nosotros lo que trata así. Esas respuestas vamos a verlas contestadas en este párrafo. Dicen los autores de la Confesión de Fe en el primer párrafo de este capítulo, que trata el tema del origen y desarrollo de la fe salvadora, del origen, de dónde se origina esa fe salvadora y cómo se desarrolla esa fe salvadora. Ellos dicen, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Bueno, así dicen los autores de la Confesión de Fe, y yo quiero que usted momentáneamente piense en lo que está diciendo este párrafo. Lo primero que está diciendo este párrafo es que la fe es una gracia, o sea, es un don, es un regalo. Fíjense, los autores dicen la gracia de la fe. La gracia de la fe por la cual los escogidos, y habla de que no todos tienen, sino los escogidos reciben capacidad para creer. La fe es una gracia por la cual se recibe capacidad para creer. Y dicen, para creer para la salvación. Nosotros sabemos que hay mucha gente que cree, y que cree en muchas cosas, incluso creen en Dios. Y nosotros sabemos, Santiago nos dice que aún los demonios creen, o sea, tienen fe, tiemblan delante de Dios. Sin embargo, esa fe no es salvadora, no es salvífica, porque los demonios son demonios. Y nosotros sabemos que por ahí hay muchas personas que no llegan a ser demonios, pero similarmente a los demonios, tienen fe o obran similar a los demonios, porque tienen todo tipo de pecado, no quieren arrepentirse de ellos, no les interesa, aman esos pecados. Y ellos dicen, incluso en ciertas ocasiones, usted los va a ver con temor, clamando a Dios, pero ellos no tienen una fe salvadora. Ellos realmente no son capacitados para creer para la salvación. Y se ve por sus obras, hermano. Ahora,
dicen los autores que es la obra del Espíritu de Cristo en los corazones lo que provoca esa fe. Y también que ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Y por ese ministerio, o sea, por ese mismo ministerio, y por la administración del bautismo y la cena, y la oración, y otros medios, esa fe crece, debe aumentar y se fortalece. Ahora, vamos a ver por orden esto que acabamos de ver, generalmente leyendo el párrafo. Primero, aquí los autores de la confesión nos hablan del medio personal implicado en el origen de la fe. ¿Cuál es el medio que originó la fe en los elegidos? Ellos dicen, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. El hecho de que hayan personas que cuenten con la gracia de creer en Cristo para salvación, esa gracia, esa capacidad para creer y que es suficiente para ser justificado y así tener la salvación de las almas, pues esa obra, el hecho de que esto aparezca es la obra del Espíritu de Cristo en los corazones. ¿De dónde los autores de la confesión de fe sacan tal declaración? ¿Cómo pueden ellos decir esto? Indudablemente deben haberlo extraído de las Escrituras. Y vamos a ver algunos textos, yo sé que algunos ya conocidos por nosotros, donde esta verdad está claramente expresada. Fíjense, este verso muy conocido por nosotros, de Juan 6, donde Jesús está hablando específicamente de la salvación, específicamente de aquellos que van a Él y los que no van a Él, de específicamente a los que creen y los que no creen. Ese texto, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los versos 37 y 44 fue lo que leímos. Fíjense cómo dice, todo lo que el Padre me da. ¿Qué sucede con aquellos que el Padre no le da? Indudablemente, todo lo que el Padre me da va a venir a mí. Para que alguien vaya a Cristo, el Padre tiene que dárselo a Cristo. Tiene que haber una obra poderosa que los autores de la confesión dicen es la obra del Espíritu de Cristo. Que Cristo está diciendo aquí, el Padre me lo da. Pero nosotros sabemos que muchas veces esta conversación trinitaria o esta participación trinitaria en ocasiones se le atribuye al Padre, en ocasiones se le atribuye al Espíritu, pero Jesús está diciendo, Dios tiene que hacer la obra para que alguien venga a mí. Dios tiene que hacer algo para que alguien venga a mí. Al que a mí viene no lo echo fuera. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora nosotros después vamos a ver que el Padre usa la obra del Espíritu para traer a estas personas, pero que es obra de Dios el hecho de que alguien vaya a Cristo, que alguien crea salvíficamente en Cristo, porque nuevamente les digo, recuerden, hay muchas personas que dicen creer, se ponen un crucifijo, tienen un cuadro de Jesús o de una pintura que supuestamente es Jesús en su sala, pero sus corazones, sus vidas no creen realmente, ni hablan ni profesan realmente creer en Cristo. Ahora, un texto también muy revelador es el de Hechos capítulo 11 versos 21 al 24. Hechos 11 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, hablando de los predicadores, de los apóstoles. Dice, y gran número creyó. Fíjense, yo quiero que usted contacte, nosotros estamos subrayando a propósito aquí estos versos. Dice, la mano del Señor estaba con ellos. El hecho de que cuando un predicador está predicando el Evangelio y que está resaltado en el texto que la mano del Señor está con ellos, se nos está resaltando que hay una obra del Señor, no solamente del predicador, mientras están predicando el Evangelio. Dice, y gran número creyó. Ahora, nosotros ya estamos defendiendo la tesis de que solamente por la obra del Espíritu de Dios en los corazones de las personas es que las personas pueden creer. Si aquí
Y aquí tenemos que la mano del Señor estaba con los predicadores y gran número creyó. El creer se relaciona directamente con la obra de la mano de Dios, implícita en la obra de predicación. Dice, y se convirtió al Señor. Ahora, llegó la noticia de estas cosas a oídos, sigue el relato, de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Esto, indudablemente, se está hablando del pasaje del surgimiento de esta iglesia allí en Antioquía. Dice, cuando llegó y vio, ¿qué cosa? ¿Cómo pudo Bernabé ver la gracia de Dios? Bernabé lo que vio fue personas que creían y que estaban quizás agradecidas de que Jesús, el Mesías, había venido y ellos creían en él. Él vio personas creyendo, pero ¿qué vio él? Él vio no solo personas creyendo, él vio personas que habían sido tocadas por la gracia de Dios. Por eso Lucas dice que lo que vio Bernabé fue la gracia de Dios. Porque los que creen solo creen por la gracia de Dios, al menos eso creía Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo así. Y dice, y vio la gracia de Dios. Vio que personas estaban creyendo, y si creían era porque la gracia de Dios los había visitado. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense cómo el tener llenura del Espíritu Santo da como resultado la fe. La llenura del Espíritu y la fe van acompañadas, porque es que la fe es un fruto del Espíritu de Dios. Hechos 13:48, texto que a muchos sorprende. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. El decreto divino, el hecho de que hayan creído solo los que estaban ordenados para vida eterna, implica que en el decreto divino Dios había ordenado que algunos fueran salvados y que Él obrara directamente para que así ocurriera. El decreto es lo que determina que en el tiempo, en la providencia, Dios actúe también para que se cumpla ese decreto. Y nosotros vemos allí, ¿quiénes fueron los que creyeron? Los que Dios había determinado de antemano que creyeran, que estaban ordenados para vida eterna. Eso implica que hubo una acción del Espíritu de Dios en la vida de estas personas para que creyeran. Hechos capítulo 14, verso 27 dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había, escuchen, hecho Dios con ellos y cómo, con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo Dios ahí? Dios abrió la puerta de la fe. En ninguno de estos textos vemos que la gente son los que creen, que son los que en este caso tienen esto naturalmente, sino que siempre vemos que Dios está implícito, Dios está activamente trabajando en la fe de estas personas, o para que estas personas tengan fe. Y segundo los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjense cómo Pablo habla de tener el mismo espíritu de fe. El hecho de que nosotros tengamos fe es porque el Espíritu de Dios nos está dando esa fe. Nosotros conocemos estos dos últimos textos, creo que los usamos mucho más, que vamos a citar ahora, que son Efesios 2:8 y Filipenses 1:29. Y Efesios 2:8, que conocemos muy bien, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es un don de Dios. Más claro, yo creo que no lo encontramos en las Escrituras. La fe es un don de Dios, el hecho de que nosotros creamos, y no podemos gloriarnos, porque aún la fe que nosotros tenemos es una gracia, es un don de Dios. Filipenses 1:29, Pablo le dice a los de Filipo que se les ha sido concedido no solo creer,
sino también el sufrir o padecer. Pero está diciéndonos que la fe también es algo que se nos ha concedido, se nos ha dado. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si algo se nos ha concedido es algo porque no lo teníamos. Lo necesitamos y se nos concedió. Ahora se nos concedió, junto con el creer, también el padecer. Eso es una verdad también del Evangelio, que ahora no estamos queriendo resaltar, pero que está también implícito en este texto. Bien, habiendo visto que indudablemente la fe es una gracia concedida y que es por obra de Dios y más específicamente del Espíritu de Cristo en los corazones de aquellos que son salvos, de los elegidos, y aunque estos ejercen esa fe, aunque estos son los que creen, esa fe que ellos ejercen ha sido concedida por el Espíritu de Dios. Habiendo visto que esto en la Biblia hay un gran respaldo para esa verdad, vamos a ver ahora el medio instrumental implicado en el origen de la fe. O sea, ¿por qué medios Dios hace que el Espíritu Santo venga a los elegidos y les conceda la capacidad de creer en Cristo para salvación? ¿Por qué medios Dios hace esto? Bien, ellos contestan simple y llanamente: ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Ordinariamente. Puede que ocurra algo extraordinario y nosotros vemos eso, vimos eso cuando vimos capítulo 10, ¿recuerdan? En el caso de los niños que mueren en la infancia o de algunos niños en las escrituras, pero ordinariamente, y es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre como lo normal, lo que ocurrirá por línea general. Ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. ¿Cómo nosotros llegamos a creer? Todos los que hemos llegado a creer en Cristo para salvación ha sido porque hemos sido expuestos a la predicación de la palabra. De alguna manera, o bien ella leída, o bien se nos predicó, o bien la escuchamos, la leímos, la vimos, hemos estado en contacto con las Escrituras. Y sin duda la Biblia misma habla de que este es el medio. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el texto que tienen delante, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y cito el texto, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, para los que solo me oyen. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, ¿mediante qué? Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los tesalonicenses fueron llamados ¿por qué medio? Por medio de la predicación del Evangelio. El medio que Dios usó para generar fe, para tener fe en esa verdad, fue porque escucharon esa verdad primero. Luego que escucharon esa verdad, entonces creyeron esa verdad, y luego creyeron, y lo creyeron gracias a la obra que el Espíritu de Dios realizó en ellos, pero en conjunto con la predicación de la palabra. Romanos 10, versos 14 al 17, son un ejemplo clásico de esto. Esas preguntas muy importantes que Pablo se hace: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero le sigue: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado nada acerca de Cristo, del mediador, del Salvador? Si no han oído nada, ¿cómo van a creer? Y le sigue: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, alguien tiene que predicar. Y él concluye diciendo así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Habiendo visto este texto, yo creo que no hay que ver nada más que el medio
que Dios usará para salvación, para generar fe, para producir fe en el corazón de los elegidos, va a ser la predicación de la palabra. Por último, este párrafo trata con el medio instrumental implicado en el desarrollo de la fe. Ahora no en el origen, sino en el desarrollo. ¿Qué medio instrumental está implicado en que la fe crezca, en que se fortalezca, en que aumente? Bien, los autores dicen por la cual, y ese por la cual está incluyendo la palabra, o sea, el ministerio de la palabra, y dice por la cual, termina diciendo el ministerio de la palabra, y por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Esos otros medios son innumerables: la comunión, el exponernos a la palabra, cualquier providencia aflictiva, bien, todas las cosas aprovechan a bien a los hijos de Dios. O sea, realmente Dios usará muchos medios para llevarnos eficazmente a crecer en fe. Las aflicciones son uno de esos medios que Dios usará sin lugar a duda. Fíjense cómo el llamado, el pedido de los discípulos a Cristo implica que esa fe debe aumentar, o puede aumentar, y tiene que aumentar, tiene que fortalecerse. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, ellos se veían delante de su Señor como con poca fe. Ya ellos eran verdaderos creyentes, ya ellos creían, ellos estaban siguiendo a Jesús. Sin embargo, le dicen: aumentanos la fe. Este pasaje lo encontrarás en Lucas 17:5. En Hechos 20:32 encontramos a Pablo teniendo un discurso con algunos ancianos de Éfeso, Troas, algunos lugares, algunas iglesias en Asia. Y en este discurso Pablo les dice: y ahora, hermanos, o casi que termina diciéndole a aquellos ancianos líderes de estas iglesias, le dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjense el poder de la palabra. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros. O sea, para, además de que ustedes están ya edificados, para que edifiquen encima. Y también, por supuesto, nosotros procedamos por ahí a tener herencia con todos los santificados. Nosotros, estando bajo la palabra, estamos bajo el mejor de los medios. No solo con ella se origina la fe, también la fe va a crecer y va a aumentar. Ahora, la misma palabra nos sugiere exponernos a otros medios. La misma palabra nos sugiere el bautismo. La palabra nos sugiere y nos habla de tomar la cena y así recordar al Señor y lo que el Señor hizo por nosotros. La palabra de Dios va a sugerirnos y ordenarnos y pedirnos que oremos sin cesar, que oremos unos por otros. Y cuando nosotros nos ocupemos en todas estas tareas, nosotros entonces vamos a seguir creciendo en fe. Por eso la palabra básicamente es el medio para originar la fe y hacer crecer o fortalecer la fe. Y en ella encontraremos muchas ordenanzas, muchas cosas que se nos pide, y todas estas cosas van a colaborar en que nosotros seamos edificados o sobreedificados. Por eso Pedro nos dice, usa una ilustración excelente en Primera de Pedro capítulo 2, cuando compara la palabra de Dios con la leche materna en una madre. Y nos dice que nosotros deberíamos desear, así como un niño recién nacido
desea, anhela la leche materna, la leche que en este caso es una leche pura, muy beneficiosa para un niño, pero que tú no tienes que decirle a un niño que la desee. Él naturalmente va a tener un deseo que en unos, por cierto, es mucho más visible que en otros niños, pero que todos van a desear. Aunque hay niños que hay que ponerle el pecho para que, y quizás despertarlo porque le gusta más dormir que mamar, pues nosotros sabemos que a todos les gusta. Una vez que la agarran, pues les gusta. Pues de la misma manera que un niño desea la leche materna, Pedro nos dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y miren para qué. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Todo creyente debería desear, anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a crecer para salvación. No sé cómo tú estás anhelando la palabra, no sé si has dejado ya de ser un niño anhelando, pero en este caso, aunque nosotros crezcamos mucho, nunca deberíamos crecer en el sentido de pasar de la condición de niño espiritual o de niño para necesitar la leche materna. De esa condición no debemos pasar nunca. Aunque debemos crecer en fe, madurar en la fe, crecer en el conocimiento de Dios, debemos siempre desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y por cierto, que todos sabemos, al menos hoy sabemos por la ciencia, que no hay una leche mejor para un niño que la leche materna. Nosotros tenemos que como niños desear esa leche. Y nosotros tenemos que saber que no hay nada mejor. Ningún libro de ningún puritano es mejor que leer la Biblia. Ningún libro. Todos los hombres de Dios que han escrito buenos libros han sido hombres de Dios. Hombres de la palabra de Dios. Hombres de un solo libro, de la Biblia. Nosotros deberíamos desear, anhelar las Escrituras. Pablo no le pudo dar mejor consejo a aquellos ancianos cuando les dijo: los dejo en manos de la palabra de Dios. Podemos decir con toda seguridad, para concluir, que si nosotros hemos creído verdaderamente en Cristo para salvación, esto ha sido por su soberana y gloriosa gracia. Si hemos creído, ha sido por su soberana y gloriosa gracia. Y que si crecemos en fe y entrega devocional a nuestro Señor y a nuestro Salvador, esto se debe a que nos hemos expuesto fielmente a las Escrituras. Nos hemos expuesto con fidelidad a lo que la Escritura enseña y hemos obedecido a lo que ella ordena. Si esto ha ocurrido, yo sé que tú has crecido en fe. Y si has crecido en fe, te puedo decir, es porque has estado obedeciendo a la palabra de Dios. Y todo eso debido a que su gracia te ha asistido. Ha sido Dios muy bueno, misericordioso para contigo. Padre, gracias te damos en Cristo por obrar en nosotros, en nuestros corazones, la fe maravillosa que descansa, que confía, que se entrega con convicción al único y suficiente Salvador de los hombres, a nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos y damos gracias.